Hola chicos, les voy a enviar el último video. Eh, Disculpen en este último, no sé qué pasó al estarlo convirtiendo, no se pudo, así que ahora voy a hacer esta última parte que tiene que ver con las elasticidades. Y habíamos visto la elasticidad precio de la demanda, donde dijimos justamente que las elasticidades nos permitían, ¿no es cierto?, medir la sensibilidad de, en este caso, la cantidad demandada cuando cambiaba el precio. Entonces, vamos ahora a ver los otros dos tipos de elasticidades de la demanda y la última de la oferta. En el caso, vamos a ver ahora la elasticidad de ingreso de la demanda. En este caso, nosotros lo que queremos ver es cuán sensible o qué tan sensible se vuelve, ¿no es cierto?, el consumo de un bien, su cantidad demandada, frente a las variaciones en el ingreso. Por lo tanto, lo que vamos a ver acá es que por lo general, ¿no es cierto?, nos vamos a encontrar, o lo que pensamos es que obviamente si tenemos más ingreso, obviamente la demanda y el consumo de un bien va a ser mayor, ¿no es cierto? O sea, recordemos que nosotros consumimos bienes y servicios porque estos vienen a satisfacer una necesidad que nosotros tenemos. Entonces, por lo tanto, si nosotros ya estamos consumiendo un bien o servicio, claramente lo que va a suceder si es que nos aumenta el ingreso es que en la gran mayoría de ellos nosotros vamos a aumentar también el consumo de esos bienes. Pero vamos a dar cuenta que no sucede eso con todos los bienes. Entonces, por lo tanto, este tipo de elasticidad de ingreso a la demanda, para poderla calcular, lo que vamos a ver es justamente, aquí tenemos, ¿no es cierto? Es variación porcentual, ¿no es cierto?, en la cantidad demandada de un bien. Ahora, como no está cambiando el precio, obviamente estamos hablando de esa demanda y por lo tanto dividida por la variación porcentual en el ingreso. ¿Qué va a ser importante con esta elasticidad? Que nosotros vamos ahora, en esta elasticidad de ingreso a la demanda, nos interesa toda la información. A diferencia de la elasticidad precio a la demanda, donde nosotros solo tomábamos, acuérdense, valor absoluto. En este caso no. ¿Por qué? Porque en el caso de elasticidad de ingreso de la demanda, nos va a interesar el valor y el signo de la elasticidad, ¿cierto? Y vamos a ver entonces los criterios de clasificación de los bienes de acuerdo a esta elasticidad de ingreso de la demanda. Vamos a encontrarnos con bienes que tienen una elasticidad de ingreso que va a ser menor que cero, o sea, negativa. Fíjense, entonces, ¿qué pasa? Para que esto sea negativo, fíjense, nuestra elasticidad de ingreso a la demanda, ¿qué tiene que pasar? Que se aumenta el ingreso, ¿qué es lo que debe pasar con el consumo de ese bien? Debe disminuir. ¿En qué porcentaje? No sabemos. O sea, se fijan, da lo mismo. Simplemente que aumenta mi ingreso. Acuérdense, estamos hablando de ingreso de los consumidores. Entonces, si aumenta el ingreso de los consumidores, ¿qué es lo que va a pasar? En este caso, con el bien inferior que sea menor que cero, va a disminuir el consumo por ese bien. Entonces, claro, ese tipo de bienes se los conoce como bienes inferiores. Uno dirá, pero ¿pasa eso? Sí, pasa con algunos bienes y se les conoce como bienes inferiores. ¿Por qué? Porque fíjense, en este caso estamos suponiendo que nos está aumentando el ingreso. Entonces, si nosotros ahora tenemos un mayor ingreso, uno dice, ok, y disminuye el consumo de estos bienes. ¿Por qué? Porque ahora que tenemos un mayor ingreso, los consumidores tienen un mayor ingreso, ¿qué es lo que van a hacer? Pueden optar a consumir otro tipo de bienes. Por eso es que disminuye el consumo de estos bienes. Esos bienes, como les digo, se conocen como bienes inferiores. En Chile, por ejemplo, los bienes inferiores podríamos hablar que son los productos de vacuno, todos los inferiores, panita, no sé, tochuncho, ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque efectivamente, ¿qué pasa? La gente tiene un mayor ingreso, ¿qué pasa? Disminuye el consumo por ese tipo de bienes. ¿Por qué? Porque puede optar con ese mayor ingreso a comprar otro tipo de bienes, más carne vacuno, más pollo, en fin. Por otro lado, también sucede lo contrario, pensemos, disminuye el ingreso. Entonces, acuérdense, como es negativo, si disminuye el ingreso, lo que va a pasar en este caso con el consumo de esos bienes es que va a aumentar. Y efectivamente pasa eso, disminuye el ingreso de los consumidores y ¿qué sucede? Ya no puede seguir consumiendo ciertos bienes. ¿Y qué pasa? Aumenta el consumo por estos bienes. Por eso se llaman bienes inferiores. Algo muy importante que decir de los bienes inferiores. Los bienes inferiores vienen a satisfacer una necesidad. ¿Por qué? Porque a veces uno dice, bienes inferiores no satisfacen una necesidad. No, sí lo hacen. Pero recuerden, ¿qué es lo que es el gran restricción que tenemos los consumidores? Nuestro ingreso. Entonces, lo van haciendo acorde al ingreso que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque claramente
con un cierto ingreso probablemente no podemos optar a otro tipo de bienes. Y en su minuto ellos son los que logran satisfacer de mejor manera esa necesidad que tenemos. ¿Okay? Luego viene otro criterio cuando esta elasticidad ingreso, ¿no es cierto?, la demanda es igual a cero. O sea, básicamente las variaciones en el ingreso no afectan el consumo por ese bien. A este tipo de bienes se les conoce como bienes neutros. Bienes neutros son muy pocos. Ya, son muy pocos los bienes neutros, porque efectivamente la gran mayoría, ¿no es cierto?, de los bienes que nosotros consumimos se ve afectado por nuestro ingreso. Pero fíjense, por ejemplo, acá en Chile, para una clase socioeconómica media hacia arriba, ¿no es cierto?, el pan es un bien neutro. ¿Por qué? Porque puede haber variaciones en el ingreso, ¿no es cierto?, de esos consumidores, pero básicamente la cantidad que se compra y que se consume de pan es la misma. No se ve afectada porque, ahora tengo más ingreso, entonces ahora voy a comprar. No, no se ve afectada. ¿Sí? Por eso se llama bien neutro, por eso le son los menos que hay. Claramente no es un bien neutro para una clase socioeconómica más baja, porque probablemente ahí sí se va a ver muy afectado su consumo. Entonces, esto de los bienes, ¿no es cierto?, en cuanto a la elasticidad de ingreso, tiene que ver mucho con el nivel de ingreso de cada persona, ¿se fijan? Pero básicamente funcionan de esa forma, o sea, neutro cuando el consumo de ese bien no se ve afectado por las variaciones en el ingreso. Por ejemplo, otro bien neutro que podamos hablar sería también la sal, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente la sal tiene un precio bajo y por lo tanto si me haría mucho mi ingreso, tampoco, como me aumentaron mucho el ingreso voy a comprar más sal. No, o me disminuyó el ingreso, ya no voy a comprar sal tampoco, ¿se fijan? O sea, eso es lo que habla en relación a este tipo de bienes. Luego viene otro tipo de bien donde la elasticidad de ingreso y la demanda va a ser mayor a cero, pero vamos a hablar hasta 1, o sea, hasta proporcionalmente. Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Aquí tenemos esta elasticidad de ingreso y la demanda, que sería positiva, o sea, mayor que 0, pero hasta proporcional, o sea, hasta 1. ¿Qué sucede? Aumenta el ingreso, acuérdense que el determinante que está cambiando es el ingreso, entonces si aumenta el ingreso, ¿qué va a pasar con el consumo? O sea, esa cantidad que está consumiendo va a aumentar también, pero hasta proporcionalmente. Ojo. O lo mismo, disminuye el ingreso y ¿qué va a pasar con la cantidad consumida? Va a disminuir, pero va a disminuir también hasta proporcionalmente. Digan, va en el mismo sentido. Ya ese tipo de bienes se los conoce como bienes normales. ¿Por qué? Porque son la generalidad de los bienes que nosotros consumimos, son, ¿no es cierto?, bienes normales respecto a esta elasticidad de ingreso. ¿Por qué? Porque efectivamente me aumenta mi ingreso, puedo consumir más de esos bienes. Disminuye mi ingreso, voy a consumir menos de ellos. ¿Se fijan? Pero hasta proporcional. Solo van en el mismo sentido. Y luego vienen los últimos, que sería el bien de lujo. Fíjense, el bien de lujo sería cuando esta elasticidad de ingreso a la demanda es mayor a 1. O sea, que la cantidad, en este caso, que se consume varía más que proporcional en el mismo sentido que el ingreso. O sea, si aumenta, por ejemplo, el ingreso un 10%, la cantidad consumida de ese bien también aumenta, pero más del 10%. O a la inversa. Disminuye mi ingreso, por ejemplo, del consumidor en un 5% y el consumo por ese bien disminuye más de ese 5%. ¿Se fijan? Por eso se llama de lujo. ¿Por qué? Porque reacciona más que proporcional a la variación de ingreso. Por lo tanto, ¿qué está sucediendo? Que en realidad es un bien de lujo en el sentido para ese consumidor, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué? Porque básicamente el consumo está y se ve muy afectado por esas variaciones del ingreso. Entonces, cuando se ve, en este caso, es más que proporcional, está variando, ¿no es cierto?, el consumo. ¿Por qué? Porque efectivamente se relaciona mucho a esas variaciones de ingreso, no tanto a una real necesidad que pueda tener esa persona en ese bien. ¿Okay? Entonces, ¿qué es importante en esta elasticidad de ingreso a la demanda? Toda la información, chicos, se dan cuenta, o sea, puede ser negativa, puede ser positiva, pero puede ser positiva hasta proporcional, podría ser cero, o sea, en este caso nos interesa todo el valor, el signo que tiene para poder clasificar los bienes cuanto a la elasticidad de ingreso de la demanda, donde tenemos 4 tipos de bienes. Inferior, cuando su elasticidad es menor a 0, neutro cuando es igual a 0, bien normal cuando es mayor a 0, pero hasta 1, y cuando es mayor a 1 positivo, estamos hablando de un bien de lujo. ¿Ya?
Luego viene la tercera elasticidad, ¿no es cierto?, que se conoce como elasticidad cruzada de la demanda. Fíjense, esta elasticidad lo que nos mide es qué tan sensible se vuelve la demanda de un bien X, por ejemplo, cuando cambia el precio de un bien Y, o sea, de otro bien. ¿Se acuerdan cuando vimos este tipo de bienes que podían ser o sustitutos complementarios? Acuérdense, cuando vimos, ¿no es cierto?, los determinantes de la demanda, uno de los determinantes es el precio de los bienes relacionados, ¿no es cierto? ¿Cuáles precios eran de estos bienes relacionados que podían ser sustitutos o complementarios? Bueno, el caso de la elasticidad cruzada de la demanda justamente tiene que ver con esto. ¿Se fijan? O sea, cómo cuando él cambia el precio de un bien, se ve afectada la demanda de otro bien. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, esta elasticidad cruzada, el objetivo que tiene es ver y medir esa sensibilidad, y también, como las anteriores, se hace en variaciones porcentuales. Y en este caso, los criterios de clasificación van a ser tres. Uno, que podría ser mayor que cero, y en este caso los bienes serían bienes sustitutos. ¿Por qué? Fíjense, vamos a ver. Supongamos que aumenta el precio de I. Fíjense, si aumenta el precio de I, ¿qué pasa con I? Disminuye su cantidad demandada, ¿no es cierto? Disminuye la cantidad demandada. Pero ¿qué pasó? Aumentó el precio de I, disminuyó la cantidad demandada de I, y si eso genera, fíjense, disminuyó la cantidad demandada de I, y si eso genera que aumente el consumo de X, fíjense, disminuyó I, aumentó X. Bienes sustitutos. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que cambió acá? Que aumentó el precio de I. Entonces, ante un aumento en el precio de I en cualquier porcentaje, si eso genera un efecto de aumentar la cantidad, en este caso, de consumo de otro bien, en este caso X, los dos aumentan, por lo tanto tendríamos una elasticidad cruzada de la demanda mayor que cero, y estos bienes serían bienes sustitutos. ¿Okay? ¿Qué otro tipo de bienes podemos encontrar? Que no estuvieran relacionados. Acuérdense que si bien hay muchos bienes que se relacionan, no todos están relacionados. Por lo tanto, también nos podemos encontrar, ¿no es cierto?, con que esta elasticidad fuera cero. ¿En qué sentido? Que cambie el precio de Y y no genere ningún cambio sobre el consumo de X. ¿Puede pasar eso? Claro que sí. Es como si decimos, oiga, ¿qué efecto genera que aumente el precio del mouse, ¿no es cierto?, sobre el consumo de chalecos? Lo más seguro es que ninguno. Entonces, por lo tanto, esos bienes, vamos a decir que son bienes independientes o que no están relacionados. Ahí sería la segunda clasificación. Y la tercera clasificación es cuando el resultado de esta elasticidad cruzada de la demanda fuera menor que cero, o sea, negativa. Fíjense, entonces, al ser menor que cero, ¿qué pasaría? O sea, esto negativo significa que al aumento del precio de Y, disminuye, o sea, va en el sentido contrario, la cantidad consumida de X. Entonces, fíjense, ¿cómo sería esto? Vamos a ver. Aumenta el precio de Y. ¿Y eso que genera? Que disminuye el consumo de Y. Y si eso hace que disminuya la cantidad de X, disminuyen estas dos cantidades, por lo tanto son bienes complementarios. ¿Pero qué fue lo que pasó? Que aumentó el precio de Y. Aumentó el precio de Y y eso generó también que disminuyera el consumo de X, por lo tanto X e Y serían bienes complementarios. Entonces, cuando la elasticidad de la demanda es menor que cero, estos dos bienes serían bienes complementarios. Entonces, se fijan, ¿qué es lo relevante entonces en esta elasticidad cruzada de la demanda? El signo. Si es mayor que cero, los bienes son sustitutos. Si es menor que cero, los bienes son complementarios. Y si es cero, es porque los bienes son independientes. Entonces ahí tenemos las tres elasticidades por el lado de la demanda, y vamos a ver la última elasticidad, que es la única que vamos a ver por el lado de la oferta, que se conoce como la elasticidad precio de la oferta o elasticidad de la oferta. Como es solo una, también la podemos denominar así. Esta elasticidad lo que hace es medir la sensibilidad de la cantidad ofrecida de un bien ante los cambios de su precio. Entonces, al igual que en el caso de elasticidad precio de la demanda, esta elasticidad precio de la oferta o elasticidad de la oferta es variación porcentual de la cantidad de X dividida por la variación porcentual del precio de X. ¿Okay? Entonces, puede ser que en este caso es cantidad ofrecida.
Por lo tanto, ¿qué sucede? Recordemos ley de la oferta. ¿Qué dice la ley de la oferta? Que existe una relación directa o positiva entre precio y cantidad ofrecida. Aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida del bien. Disminuye el precio, disminuye la cantidad ofrecida del bien, ceteris paribus, ¿no es cierto? Eso nos dice la ley de la oferta. Por lo tanto, ¿cómo va a ser siempre el resultado de esta elasticidad precio de la oferta? Positiva. Muy bien. Entonces, al ser positiva esta relación, obviamente que en este caso vamos a tomar el valor tal cual, no vamos a tener que hacer el caso como en el caso de elasticidad precio de la demanda, que tenemos que tomar el valor absoluto. Aquí para clasificar los bienes también va a ser el mismo criterio que usábamos para el de elasticidad precio de la demanda, que era la unidad. Entonces, fíjense, vamos a tener acá que si es mayor a 1, nos vamos a encontrar, acuérdense, mayor a 1, ¿qué significa? Que la cantidad ofrecida varía más que proporcional a la variación de precio. O sea, la cantidad ofrecida es muy sensible a la variación de precio. Y por lo tanto, vamos a decir que esta es una oferta elástica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la cantidad ofrecida varía más que proporcional a la variación de precio. ¿Okay? Entonces, en este caso, oferta elástica, elasticidad precio de la oferta mayor a 1. En el caso de que sea igual a 1, ¿qué significa? Que la variación de la cantidad ofrecida es proporcional a la variación de precio. Por lo tanto, en este caso vamos a hablar de una oferta unitaria. Y el tercero de los casos es cuando esta elasticidad de la oferta fuera menor que 1. Entonces, fíjense, al ser menor que 1, ¿qué significa? Que la variación porcentual en la cantidad ofrecida del bien es menor que la variación porcentual del precio. O sea, que la cantidad ofrecida es poco sensible a la variación de precio. ¿No es cierto? O sea, ¿por qué? Porque varía menos que proporcional. Entonces, en este caso, vamos a hablar entonces de una oferta inelástica. Fijan, ahí están entonces los 3 criterios de clasificación para elasticidad precio de la oferta. Y aquí está esta tablita donde está un resumen básicamente recordando, ¿no es cierto?, todas las elasticidades. Se fijan, son 4, se fijan 3 de la demanda, precio, la elasticidad precio de la demanda, elasticidad ingreso de la demanda y la elasticidad cruzada de la demanda. Y la de la oferta. Para cada una de las elasticidades tenemos cómo se llaman los bienes y de acuerdo a su criterio de clasificación. Por ejemplo, el caso de elasticidad precio de la demanda, los bienes se denominan demanda elástica cuando es mayor a 1, demanda unitaria cuando es igual a 1, demanda inelástica cuando es menor a 1. En el caso de la elasticidad de ingreso de la demanda, tenemos 4 tipos de bienes y aquí tenemos el criterio de clasificación. El primero de ellos sería un bien normal o superior. En algunos textos al bien normal le llaman superior, entonces para que lo tengan conocimiento. Tenemos que el valor, en este caso de elasticidad, sería mayor a 0, pero menor o igual a 1, o sea, hasta proporcional, que era lo que les decía. En cambio, el bien neutro, la elasticidad de ingreso es igual a 0, el bien inferior, la elasticidad de ingreso de la demanda es menor a 0, y cuando es un bien de lujo, estamos hablando de un bien que tiene una elasticidad de ingreso de la demanda mayor a 1. Luego nos vamos a la elasticidad cruzada de la demanda, que tenemos 3 tipos de bienes acorde a esta elasticidad, y el criterio de clasificación es el siguiente: a los bienes sustitutos, cuando la elasticidad cruzada de la demanda es mayor a 0, los bienes complementarios, cuando la elasticidad cruzada de la demanda es menor a 0, y los bienes independientes, cuando la elasticidad cruzada de la demanda es igual a 0. Y en el caso de la elasticidad precio de la oferta, tenemos 3 tipos de bienes, ¿no es cierto?, de acuerdo a su clasificación: oferta elástica, cuando esta elasticidad es mayor a 1, oferta unitaria cuando es igual a 1, y la oferta inelástica cuando es menor a 1. ¿Se fijan? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado, porque, por ejemplo, si ustedes están calculando elasticidad cruzada de la demanda, solo estos 3 tipos de bienes pueden concluir en relación a eso. Si les da, por ejemplo, menor a 0, no me pueden, al estar calculando una elasticidad cruzada, no pueden llegar a decir que es un bien inferior. No, porque ese es otro tipo de demanda. ¿Se dan cuenta? O sea, otro tipo de elasticidad, perdón. Entonces hay que tener cuidado justamente con el tipo, ¿no es cierto?, de elasticidad que se está calculando
y tener claro el criterio de clasificación y los bienes, ¿no?, que corresponden para cada una de ellas. Entonces aquí está, chicos, todo lo que tiene que ver con elasticidades. Espero les sirva. Cualquier duda lo vemos en clase el día martes. Nos vemos.